Y como bien decía Gonzalo, hoy, y tengo que hacer el anuncio, hoy lanzamos nuestra nueva página de internet y junto con el lanzamiento de la página lanzamos este documento. Y eso me obliga a regresar nuevamente al origen del centro, porque el centro, cuando se crea, se da esto en septiembre de 2005, y el primer proyecto importante del centro, más allá de esta tarea que se le asigna de hacer una recuperación histórica del evento de la nacionalización de la banca, es justamente una evaluación de las plataformas electorales de la elección presidencial del año 2006. Y esto sucede, se da bajo una metodología adaptada de Chatham House, que es lo que nosotros normalmente hacíamos o de manera más común hacíamos en el centro, y se hace una evaluación de las plataformas. Obviamente empezamos a crecer, empezamos a crecer, y en el año 2012, junto con la evaluación de las plataformas electorales, se genera un documento de propuesta de política pública que se tituló El México del 2012, y tenía que ver con una reforma a la hacienda pública para la construcción de un sistema de protección social universal, ¿no? Y en el camino se tocan el tema central de ese documento y el diagnóstico que construimos sobre el estado de la movilidad social intergeneracional en el país, ¿no? Y en una transición lo que sucede es que al final el tema de movilidad social queda como el tema eje transversal de todas las actividades del SEI, y eso nos obliga o nos invita en este caso a generar un nuevo documento en el marco de la elección 2018, donde partimos de un diagnóstico sobre la movilidad social en México. A partir de esa problemática, a partir del diagnóstico sobre la situación de movilidad social en México, entonces construimos una propuesta, le puedo decir una propuesta integral, que incluye no únicamente la problemática de protección social una vez más, sino otros mecanismos que están detrás o por delante de los resultados de movilidad social, como componentes que están dentro del sistema de protección social, como la salud, u otros como educación, mismo mercado laboral, el esquema de seguridad social en el país. Entonces, este documento se trata de eso. En el marco de la elección 2018, ponemos a disposición de todos los actores clave del país y de la ciudadanía en general un diagnóstico sobre la situación de movilidad social intergeneracional, y a partir de eso una propuesta de política pública general en el ámbito de los temas más cercanos a lo que ustedes normalmente escuchan cuando estamos en Coneval, ¿no? Entonces, voy a... Adelante. Claro, muchas gracias. Entonces, si me permiten, voy a presentar el documento por primera vez. ¿Sí? Antes de comenzar, quiero mencionar que aquí está, como decía Gonzalo, una buena parte del equipo del Centro de Estudios Iglesias. Este documento fue coordinado por Marcelo de la Jara, que está aquí, y los coautores del mismo somos Marcelo Rodolfo de la Torre, también viejo conocido de estos terrenos, Enrique Díaz Infante y un servidor. Pero obviamente es un trabajo que sin el apoyo de análisis e investigación y de toda la parte de diseño, medios de comunicación, etcétera, del equipo del SEI no estaría aquí. Entonces, los invité a venir porque cuando venga la ronda de preguntas, pues que ellos contesten. Entonces, divido la presentación en estas tres partes, en estas cuatro partes. La primera tiene que ver con la motivación, un poco ya se las dije, es decir, dónde estamos en términos de movilidad social, qué significa para nosotros el tema de movilidad social. Luego les voy a explicar cómo está la estructura del documento, son 5 capítulos. Me voy a detener en la parte de propuestas y las razones por las cuales estamos haciendo esas propuestas, y finalmente una conclusión en torno a cómo entendemos el rol del Estado en el diseño de la política social. Para resumir,
¿De dónde venimos en términos de diagnóstico? Nos parece que este gráfico nos deja muy claro cuál es el estado de la movilidad social intergeneracional en México. Entonces yo les decía, la pregunta que siempre nos hacemos es, ¿las condiciones de origen están determinando las opciones de logro de las personas? ¿Sí o no? Y en este país, en particular, en los extremos de la distribución, y en este caso, en la parte baja de la distribución, efectivamente lo que está sucediendo es que la frecuencia con que las personas logran salir de la parte baja de la distribución son bajas. Es una frecuencia baja, ¿sí? Y esto lo que nos muestra es, por ahí van a ver una línea, por aquí no sé allá atrás que también vean, pero por ahí ven una línea naranja que es el umbral de pobreza, muy trabajado por aquí, y lo que nos está diciendo es, este dato lo que nos está diciendo es que 48 de cada 100 personas que nacen en el quintil más bajo se quedan ahí, ¿no? Y lo siguiente que nos dice es que de los que sí salen, es decir, del resto, de los otros 52, 22 logran llegar al segundo quintil, ¿no? Entonces, si lo sumamos, hicimos 48 más 22, nos da 70, entonces si 70 de cada 100 que nacen en el quintil más bajo van a morir en la pobreza, ¿no? Ese es el resultado de las bajas opciones de movilidad social ascendente desde la base de la distribución, ¿no? Otra cosa que hay que mencionar sobre este gráfico es el alcance de la movilidad ascendente, es decir, sí hay casos de éxito, pero como pueden ver, los casos de éxito es el 4% allá arriba, la frecuencia es baja, es decir, 4 de cada 100 que nacen en el primer quintil, en la base de la distribución, alcanzan el quinto quintil, ¿no? Y uno siempre se pregunta si esto es mucho, poco o cómo es, ¿no? Digamos, no me voy a detener ahí, pero yo les puedo decir que si hacemos comparaciones internacionales, la persistencia o la reproducción de la condición socioeconómica de las personas en la parte baja de la distribución en México es muy alta. Y lo mismo sucede en el otro extremo de la distribución, es decir, si nazco rico, relativamente hablando, muy probablemente voy a acabar rico, ¿no? Entonces, el problema de persistencia de statu quo en México se refleja con este tipo de información. ¿En qué contexto se da esto? Entonces ahí tomamos cifras de fuentes oficiales y tomamos quintiles de los extremos y, si mal no recuerdo, el cuarto quintil, que es el que está aquí en medio. Y decimos, ¿qué pasa entre 1992 y 2016? Es decir, ¿qué ha pasado en el último cuarto de siglo en este país? O sea, medio siglo azteca. ¿Qué ha pasado? Primera cuestión que hay que mencionar es que si comparamos los extremos de la distribución, la diferencia es muy importante en términos relativos. Es decir, ahí en el 92 teníamos 4,000 pesos y ahora tenemos 50,000, es decir, más o menos 12, 13 veces la diferencia, ¿no? ¿Qué sucede a la vuelta del cuarto de siglo? Que esa diferencia se mantiene en términos de proporciones, pero que ahora esa diferencia que se mantiene en términos de proporciones se da en un contexto de ingresos menores, ¿no? Ese es el resultado. Entonces, alta, ¿y eso qué nos refleja? Pues nos refleja un problema del cual todos los días hablamos en México: crecimiento económico mediocre y alta desigualdad. Y en un contexto de crecimiento económico mediocre y alta desigualdad se dan niveles de movilidad bajos, que si logramos diferenciarlos no únicamente en términos de los estratos de la distribución, sino regionalmente, el resultado nos lleva a algo que todos nos podemos volver a esperar, ¿sí? Que las opciones de movilidad ascendente, en este caso, son mayores si nazco en el norte a que si nazco en el sur. Por eso es el tamaño diferenciado de las pelotitas, ¿no? Entonces, si voy a nacer pobre, mejor hay que nacer en el norte, ¿no? Ese es el resumen del resultado de un trabajo que realizó Marcelo con los psicólogos, ¿no? Entonces, ese es México para nosotros, ¿no? ¿Y qué tenemos que hacer para
que las cosas mejoren en el caso mexicano. Nuestro argumento es en torno a la igualación de oportunidades. ¿Por qué? Porque al final de cuentas la igualdad de oportunidades es algo que está íntimamente relacionado con las tasas de movilidad en una sociedad. Y la pregunta que nos hacemos es ¿cómo hacerlo? ¿Cómo lograr la igualdad de oportunidades para que la movilidad social se incremente? Y nosotros lo que planteamos es el diseño de un sistema de protección social universal. Requerimos de una educación de calidad, es decir, la cobertura no resuelve el problema. Requerimos flexibilidad laboral, pero a la vez seguridad laboral para los trabajadores. Y un componente que obviamente no podíamos dejar por razones obvias del nombre de nuestro centro, pero también por razones de cómo está operando en el país, es el problema de exclusión financiera. Requerimos incrementar la inclusión financiera. Entonces, sobre estas temáticas es sobre lo que construimos la propuesta del centro, ¿no? ¿Qué lograremos si logramos igualdad de oportunidades? Lo que vamos a lograr es una mayor movilidad social que nos va a conducir a una prosperidad compartida y a una sociedad más justa y cohesionada, ¿no? Es decir, lo que les mostré en el gráfico anterior se traduce en mayores opciones de crecimiento económico, una mejor distribución de las ganancias de ese crecimiento económico, en una situación donde la movilidad social se constituye en un detonador de esta situación de alto crecimiento y menor desigualdad, donde hay efectos positivos que no únicamente se circunscriben a cuestiones económicas, sino que también tenemos resultados positivos en términos de justicia social, es decir, la gente empieza a recibir lo que se merece, no en términos de la condición de origen, y eso donde los coloca en términos de desarrollo de sus capacidades, sino que tienes puntos de partida que te permiten desarrollar tus capacidades y a partir de eso empezar a recibir, en este caso particular en el mercado laboral, lo que te mereces, en igualdad de condiciones para competir por eso, ¿no? Y una cosa muy importante, la cohesión social, que aquí en Coneval se han pasado muchos años discutiendo el tema de cohesión social y cómo medirlo. Nosotros nunca nos hemos detenido en cómo medirlo, pero sí siempre hemos hecho esta declaración de principios en torno a que una sociedad más permeable, una sociedad con mayor movilidad social, una sociedad donde las barreras a esta movilidad social no existen, hace que la ciudadanía se reconozca, que las personas se reconocen unas en otras. Puedes construir proyectos comunes, no eres un ciudadano de primera, de segunda o de tercera, dependiendo de dónde naciste. No eres alguien que si nació en la parte baja de la barranca en Santa Fe, entonces no tienes posibilidad alguna de llegar a la parte alta de la barranca en Santa Fe y viceversa, ¿no? Entonces eso hace que la gente se identifique una con otra y sean capaces de construir proyectos comunes, ¿no? Y hay otra serie de implicaciones que tienen que ver con construcción de aspiraciones, desinhibidores de esfuerzo, etcétera, etcétera, etcétera. O en este caso, detonadores de esfuerzo. ¿Cómo resumimos esto? ¿A dónde queremos llegar? A una sociedad con igualdad de oportunidades que nos va a incrementar la movilidad social y esto a su vez va a impulsar un crecimiento económico incluyente en una sociedad que se va a cohesionar y donde la sociedad se va a identificar como una sociedad donde la justicia social permea, ¿no? ¿Cómo llegamos a esto? Como pueden ver, ahí muy en el centro está el tema de protección social porque toca varios de los mecanismos que están detrás de la construcción de igualdad de oportunidades. Ahí está la inclusión financiera, pero obviamente tenemos otros como la hacienda pública, ¿no? Es decir, ¿cómo vamos a hacer que esto gire si no tenemos motor en capacidad de gasto para que los engranajes empiecen a moverse, ¿no? El mercado laboral en términos de la realización socioeconómica de las personas y la educación en términos de la formación de capacidades de las personas, ¿no? Entonces, así es como nosotros entendemos el
problema o todo lo que debemos hacer para empezar a lograr que el engranaje de la igualdad de oportunidades empiece a girar. ¿Qué van a encontrar en el libro? 5 capítulos. Uno, todo lo que les dije al principio, es decir, por qué es importante promover la movilidad social y la igualdad de oportunidades. 2, el diagnóstico del estado de la movilidad social en México en los contextos de desigualdad y pobreza que vivimos. En el tercer capítulo intentamos responder la pregunta de por qué es baja la movilidad social en México. Después de ahí pasamos a la propuesta de política pública y finalmente hacemos una reflexión para cerrar el documento con relación a un contexto de movilidad social para el bienestar, ¿no? Este es nuestro modelo básico, ¿no? Y se entiende, ese es el contenido del primer capítulo y esto es lo que está detrás de nuestro primer capítulo. Tenemos este plano de crecimiento económico y desigualdad, donde tiene dos posibles equilibrios, ¿no? Uno de alta desigualdad y bajo crecimiento y otro de baja desigualdad, hablando de desigualdad de resultados, y alto crecimiento. Si nosotros trazamos, ponemos ahí varios países e identificamos una regularidad donde hay de estos dos tipos. Y lo que nos damos cuenta es que los que están en el equilibrio, lo voy a llamar bueno, el de baja desigualdad y mayor crecimiento, también son los países donde hay mayores tasas de movilidad social, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, ¿dónde estamos nosotros? Ya lo doy por sentado, ¿verdad? Pero ¿dónde estamos nosotros? Estamos más bien en el equilibrio malo, ¿no? En el equilibrio que está ahí de color naranja, y lo que estamos proponiendo es, a través de la igualación de oportunidades, lograr llegar al equilibrio de alto crecimiento y menor desigualdad de resultados. ¿Por qué México es un caso de baja movilidad social, ¿no? Y lo que hacemos en el capítulo 2 es describir el estado de la movilidad social, no únicamente en términos globales de estatus socioeconómico, sino también lo podemos hacer en términos de desagregación de dimensiones. Y esto lo acompañamos de las tendencias, no les voy a llamar históricas, ya dijo Gonzalo que si estudié historia moderna y se sorprendió. Entonces, lo que les voy a decir es, no puedo decir largo plazo, porque entonces no sería yo un historiador, sino que tengo que decir los últimos 25 años, que es cualquier cosa en la historia. Lo que está sucediendo en términos de desigualdad y pobreza es que estamos identificando estas tendencias, si en términos de pobreza más o menos de persistencia, y en términos de desigualdad, aunque sí identificamos ciertas bajadas, no hay un cambio en el estado estacionario que nos sugiera que hay una caída importante en la tendencia de la desigualdad, ¿no? Y este es el tipo de cosas que van a encontrar en el documento. Entonces ahí pues, van a encontrar cosas como qué pasa si nací en un hogar donde los padres no tenían estudios. Pues 5 de cada 100 van a llegar a profesional, pero todos los demás no. ¿Okay? Ese es el tipo de cosas que nos muestran esta persistencia en el status quo. En el tercer capítulo, ¿por qué es baja la movilidad social? Lo que vamos a hacer es diagnosticar la desigualdad de oportunidades en seguridad social, servicios de salud, educación, empleo, pensiones y sector financiero. Como les he dicho en el cuarto capítulo, se plantean las políticas públicas basadas en seguridad social universal, educación pública con calidad de equidad, flexibilidad y seguridad en el mercado laboral y crédito para un empresarialismo competitivo. Y finalmente, en el capítulo 5 hacemos esto que les dije, esta reflexión sobre la movilidad, un contexto de alta movilidad social y eso, el efecto que tiene sobre el bienestar, ¿no? Entonces concluimos que promover la movilidad social es un esfuerzo permanente que va a mejorar aspectos clave del bienestar de la población mexicana.
Muchos pensaban que yo venía a hablar sobre esto únicamente, pero ya vieron que no. Pero voy a empezar por ahí, ¿no? Protección social, ¿no? ¿Qué es lo que planteamos? El sistema de protección social se debe unificar y universalizar. Eso incluye reformas, en particular a los sistemas de salud, de pensiones y de seguridad social. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que hacer esto? Si se dan cuenta, y aquí no se los tengo que explicar mucho, o sea, la cobertura de seguridad social entre los trabajadores del sector privado es baja, ¿no? Aquí lo que están viendo es la formalidad, como nosotros la definimos, representa el 31% de la población, los que están en la formalidad, ¿no? Es decir, 7 de cada 10 no están en la formalidad, ¿no? Y además, la cobertura de seguridad social, bueno, me estoy refiriendo a los que no tienen acceso a seguridad social. Y además, la cobertura de seguridad social es más baja entre los que ganan menos. Eso es lo que nos muestra el segundo gráfico, ¿no? Entonces, mientras, y lo pusimos en términos de salarios mínimos, luego pueden venir y decirnos, ay, qué tan poco, porque está muy bajo, ¿no? Pero esa es la tendencia que se observa. Mayor número de salarios mínimos que gano, mayor proporción de cobertura o de acceso a seguridad social. Y finalmente, en términos de gasto público, lo que observamos el gasto público en cobertura en seguridad social es bajo, ¿no? Sistema de seguridad no contributiva, 1.77% del PIB, la seguridad contributiva, 0.56% del PIB, ¿no? Esa es nuestra historia sobre el esquema de seguridad social en el país, ¿no? Ahora, entonces, ¿qué proponemos en términos del sistema? Por un lado, estamos proponiendo establecer un paquete básico de seguridad social universal financiado con impuestos generales. ¿Eso qué implica? Que si tomamos el paquete IMSS como referente, ese se tiene que ampliar en términos de la cobertura y de la calidad. Y por otro lado, tenemos que hacer una revisión importante en términos de la fuente de financiamiento para poder lograr algo de este tipo. Tendremos que hacer una revisión importante sobre la validez de la permanencia de varios programas sociales. O sea, ¿el del IMSS es el básico? El del IMSS es nuestro referente. No es el Seguro Popular, es el del IMSS. ¿Ok? ¿Eso a qué nos lleva? Tenemos que elevar el gasto público en seguridad social en un extra de 2.4% del PIB. Es decir, requerimos un 5% del PIB para financiar el sistema de seguridad universal. Y además eso lo tenemos que acompañar de un paquete complementario de pensiones y seguro financiado por trabajadores y empresarios. Ahí pusimos un signo de interrogación con Infonavit porque tenemos que decidir qué queremos hacer con el Infonavit, ¿no? O sea, cómo queremos que sea el Infonavit en un esquema con estas características. Pero, bueno, necesitamos recursos, ¿no? Y esto no es fácil, pero pues yo no soy candidato. Se requiere una reforma que lleve a la eliminación de la informalidad en la actividad productiva y a una mayor recaudación de impuestos, ¿no? ¿Por qué? Si se dan cuenta, la informalidad sigue elevada e impacta en la calidad del empleo y en la productividad de las empresas. Eso es muy conocido. ¿Cuánto aporta al PIB la población que está en la informalidad? ¿Cuánto aporta el trabajo que está en la formalidad? ¿Y qué porcentaje representa de los trabajadores cada uno de ellos, ¿no? Entonces, hay una baja productividad muy marcada en el sector informal, a pesar de que ahí tenemos a la mayoría de la población trabajando, ¿no? Y si bien los ingresos tributarios repuntaron, todavía no nos alcanza para cubrir la operación del gobierno.
si se dan cuenta, los ingresos tributarios subieron de 8.4% del PIB, estamos hablando de 2012-2016, a prácticamente 14% del PIB, y los ingresos petroleros cayeron prácticamente a la mitad, de 8.9% del PIB a 4.4% del PIB. Ahora, los ingresos petroleros se siguen destinando a financiar el gasto corriente, menos, pero todavía. Es decir, pasamos de 3.6% en el porciento del PIB para gasto corriente del componente petrolero de 2007 a 2012 a 2.6% del PIB en el actual periodo, ¿no? Es decir, seguimos utilizando esos recursos para gasto corriente, ¿no? Entonces, ¿qué requerimos? Pues tenemos que reducir drásticamente los incentivos a la informalidad. Proponemos eliminar cuotas obligatorias de la seguridad social y eliminar el gasto público destinado a la seguridad social no contributiva. Así. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que fortalecer los ingresos tributarios con un IVA al 16% generalizado, sin olvidar que tenemos que compensar a la población de menores ingresos para que esto no se constituya en un impuesto netamente regresivo por el lado del ingreso, aunque obviamente vamos a tener el brazo del gasto, no obviamente, porque no es obvio, pero deberíamos tener el brazo del gasto para resolver este problema, ¿no? Y una cosa importante, tenemos que restablecer el balance primario del gobierno federal de los niveles previos a la crisis de 2008, ¿no? Tenemos que destinar cada vez más los ingresos petroleros a la inversión pública, es decir, aunque haya bajado, no podemos seguir gastando los ingresos petroleros en gasto corriente. En cuanto al mercado laboral, lo que estamos proponiendo son políticas que deben promover un mercado laboral flexible, con esto estamos totalmente de acuerdo, pero tiene que ser seguro. Seguro para el trabajador, ¿sí? Entonces, hay que eliminar, también tenemos un problema de discriminación para grupos vulnerables, eso que los candidatos el domingo prácticamente no mencionaron, creo que estaban peleando entre ellos y se les olvidó que el siguiente tema era el de la vulnerabilidad, pero hay un problema serio de discriminación con grupos vulnerables en el mercado laboral. ¿Qué está sucediendo? Tenemos esta fragmentación de la política pública, ¿no? Por un lado tenemos flexibilidad laboral, que es aquí en la parte del sector formal. Por el otro lado, en el sector informal tenemos todo este sistema de seguridad no contributivo, ¿no? Entonces, se están diseñando e implementando las políticas por separado, ¿no? La elevada informalidad laboral, la apertura comercial de nuevas tecnologías impacta en la protección social de los trabajadores, ¿no? Estamos en un mundo globalizado, estamos en un mundo donde la tecnología avanza y los trabajadores se enfrentan a una incertidumbre importante que les está pegando en sus mecanismos de protección, ¿no? Y además, todavía más intenso, la calidad y la seguridad del empleo son muy bajas, además de que hay una elevada exclusión social laboral de grupos vulnerables. Si ustedes toman la ENOE y empiezan a jugar con ella para ver cuáles son las razones por las cuales la gente te dice que está fuera del mercado laboral, resulta que muchas tienen que ver con cuestiones de discriminación, ¿no? Y eso es lo que nosotros identificamos, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Adoptamos este concepto de flexibilidad que se está desarrollando mucho en países europeos, principalmente de estados de bienestar. Entonces tenemos que adoptar la flexibilidad como marco de las políticas públicas en el ámbito laboral. Hay que seguir flexibilizando el mercado laboral y eliminar la protección del puesto de trabajo, pero no la seguridad o la protección de las personas, ¿no? Es decir, a la seguridad a la protección hay que hacerla portable con el trabajador. Entonces, hay que establecer la seguridad social universal y rediseñar las políticas laborales activas. En eso comprende el sistema de capacitación, de educación de los adultos y un seguro de desempleo, ¿no? Ahí sí está presente la parte de seguro de desempleo. Y por otro lado tenemos que fortalecer y consolidar la inspección laboral y eliminar las ambigüedades legales referidas a la seguridad social de los trabajadores. Esto último, en particular en el tema de grupos vulnerables, es clave, ¿no?
decir, esta parte de inspección laboral y ambigüedades, te puede ayudar mucho a resolver problemas de exclusión laboral. Y luego tenemos que discutir qué es vulnerable, ¿no? Y de hecho, al final vamos a tener un apartado especial para el caso de género, para que veamos qué es lo que está sucediendo en particular con las mujeres. Salud. El Sistema Nacional de Salud debe reducir su fragmentación, es un sistema fragmentado. Hay que aumentar su gasto público y hay que integrarlo al sistema de protección social universal. En el análisis que hicimos recientemente, que se publicó, no me acuerdo, Rodolfo, si fue en febrero, en términos de gasto, lo que identificamos es un subejercicio con relación al necesario de 3 puntos del PIB, ¿no? Así se está gastando 3% y deberíamos estar en 6%, ¿no? Entonces, ¿por qué tenemos que hacer lo que estamos planteando? Por un lado, identificamos en términos de movilidad intergeneracional que la persistencia en la condición mala de salud se transmite intergeneracionalmente, es decir, no únicamente está pasando en términos de educación, en términos de ingreso, en términos de salud también sucede. La falta de cobertura de servicios de salud impide la movilidad social intergeneracional. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas la salud es uno de los activos de la población, y si tenemos a 13% de la población fuera de cualquier cobertura, pues ya sabemos quién es ese 13%, y entonces se va a reproducir la condición de origen. Y no únicamente el problema está en ese 13%, sino que dentro del otro 87% que sí tienen cobertura, pues los tenemos segmentados de esta manera. La mayor parte los tenemos en Seguro Popular, 51%, que es un paquete menor al del IMSS, y qué bueno que me dijiste, el del IMSS, sí, el del IMSS, como referencia. Y luego tenemos, por ejemplo, problemas de duplicidades, ¿no? Que según los cálculos que tenemos son de alrededor de 10 millones. Entonces, no solo hay problemas de efectividad, sino que hay problemas de eficiencia en el sistema de salud. Está fragmentado y no hay coordinación, y los recursos también están o no están ahí o se encuentran subutilizados, ¿no? O completamente utilizados, pero de manera ineficiente, ¿no? ¿Qué es lo que proponemos? Hay que asegurar el acceso a los servicios de salud a toda la población. Necesitamos una rectoría central del sistema. Hay que integrar todos los regímenes y los prestadores de servicios bajo una misma rectoría. Siempre se me olvida lo de equidad, Rodolfo, pero eso es importante y ahora lo vas a explicar tú. Y hay que establecer prioridades, ¿no? Hay que atender las necesidades urgentes, necesitamos un registro nacional de usuarios, portabilidad del aseguramiento y blindaje del gasto, ¿no? Esto muy al estilo de la Ley de Desarrollo Social, de que no puedes bajar el gasto social, no me acuerdo cómo dice exactamente la ley. Tenemos que hacer algo similar con el caso de salud. ¿Por qué? Porque está habiendo reducciones en el gasto de salud, ¿no? Y de hecho lo que necesitamos es lo contrario, necesitamos que se incremente el gasto en salud. Y finalmente educación, pero no finalmente, porque de hecho es lo que toca la primera parte del ciclo de vida junto con la parte de salud. La cobertura, la calidad y la pertenencia del sistema educativo debe centrarse en mejorar e igualar oportunidades de aprendizaje, en especial en la educación media superior. Al principio les mostré el gráfico de la chica que se está con la toga y el birrete, y los porcentajes de la población por niveles de logro educativo, dado que sus padres no habían tenido estudios. Cuando haces el análisis de movilidad intergeneracional, lo que te das cuenta es que sí, efectivamente, la cobertura nos ha ayudado, el incremento en la cobertura nos ha ayudado a que el logro educativo haya ido avanzando. En términos absolutos, estamos más educados que nuestros padres como país. Sin embargo, la estratificación o la desigualdad observada por niveles educativos
lo único que ha hecho es que se ha ido trasladando, es decir, tu distribución completa se mueve hacia un lado, hay un efecto marea positivo, pero la composición de la distribución sigue siendo la misma. Es decir, los de arriba siguen siendo los de arriba, los de abajo siguen siendo los de abajo, los de medio siguen siendo los de medio, ¿no? Y donde se identifica el principal problema está en un cuello de botella en la educación media superior, que es justamente donde se da este problema de la gráfica, de la figura que les mostraba, ¿no? Ahí ya importa quiénes son tus papás, ¿no? Si vas a lograr la secundaria, no importa quiénes son tus papás, no importa si tus papás no estudiaron, pero hay un punto entre la secundaria y la preparatoria donde importa, es lo que te sugiere la frecuencia del logro. Y eso tiene implicaciones muy importantes al momento de la transición al mercado laboral, ¿no? Porque ¿dónde paga el mercado laboral? El mercado laboral paga en la parte alta del ciclo educativo, no a la mitad o abajo, ¿no? Entonces, ese cuello de botella se tiene que resolver y no lo hemos hecho, ¿no? ¿Qué decir? ¿Ya no más? No se le acabó la vida. Bueno, gracias. El por qué es parte de lo que les estaba contando ahora, ¿no? El nivel educativo de los hijos de padres con poca educación es bajo, ¿no? Entonces ahí tienes un primer problema. El acceso a la escuela rompe el vínculo intergeneracional, sin embargo, aunque este es menos efectivo para mientras la edad de los hijos es mayor, ¿no? Entonces lo que aquí tienen es un índice de movilidad educativa por edad, y si se dan cuenta, conforme tienes a jóvenes más grandes en edad, las opciones de movilidad se van reduciendo. Eso lo que te está reflejando es justamente el problema del cuello de botella, ¿no? Se están quedando atorados ahí y ya no hay mayor avance, ¿no? Y entonces, al final, una consecuencia de esto es lo que tienen de este lado derecho. Esto es el gasto público por alumno en millones de pesos de 2016. Y como se dan cuenta, el gasto por alumno en la universidad es mucho más alto, lo cual es esperado. Y no se compensa por nivel de rezago socioeconómico, ¿no? Ni por deserción elevada en la educación media superior. ¿Qué sucede si rompes con el cuello de botella? Si rompes con el cuello de botella, te llega más gente a educación superior, ¿no? O al equivalente. Y entonces eso automáticamente hace que tu per cápita de universidad o de educación terciaria caiga, ¿no? Es decir, nosotros lo que estamos sugiriendo aquí no es que hay un exceso de gasto en los de la parte alta de la distribución educativa, ¿no? Lo que estamos diciendo es hay un nivel alto en la parte alta del ciclo educativo en términos per cápita porque tenemos un cuello de botella que está haciendo que sea alto, o sea, tienes menos gente y pues le toca más dinero. Entonces, en realidad tú lo que necesitas es generar progresividad sin tocar la parte alta de la distribución del ciclo educativo, y cuando rompas el cuello de botella, de todos vas a requerir más gasto en la parte alta del ciclo educativo porque te va a llegar la gente. La demanda por los servicios va a tener que ser cubierta, ¿no? Entonces eso sí nos importa mucho que quede claro. No estamos diciendo, vamos a voltear esto, no. Gastemos más abajo y vamos a tener que gastar más arriba, ¿ok? Ahora, ¿cómo hacemos eso? Hay que revertir los recortes, hay programas buenos, hay programas buenos. Hay que revertir los recortes en programas exitosos, por ejemplo, escuela de tiempo completo y escuelas al 100, ¿no? Se está observando un no crecimiento en el financiamiento de esos programas. Hay que asignar mayores recursos materiales humanos a las zonas y grupos con mayor rezago educativo. Si nosotros hacemos el mapa de movilidad en la dimensión que ustedes quieran, son mapas igualitos a sus mapas de pobreza de corredor, ¿no? O sea, entonces tú tienes varios países distintos ahí, ¿no? Y eso se refleja en dimensiones como la educación. Entonces no solamente es
pensar en cómo redistribuyes o cómo incrementas los gastos de manera progresiva a lo largo de la distribución, sino regionalmente, ver qué es lo que tienes que hacer, ¿no? Y finalmente, elevar la inversión y los apoyos en las áreas de oportunidad de la educación media superior, que es donde estamos identificando el principal problema, y eso se tiene que hacer en términos de pertinencia, vinculación laboral y habilidades no cognitivas, que es algo que directamente no hemos ido trabajando, pero en los últimos años hemos estado publicando documentos con Raimundo Campos sobre este tema de habilidades no cognitivas. Y Enrique, la siguiente. Inclusión financiera. El sistema financiero debe tener mayor penetración y ser más competitivo. Esto va a promover que más personas tengan acceso a la protección financiera a través del ahorro, el crédito y los seguros. La que sigue, Enrique. Gracias. ¿Dónde estamos parados? Por ejemplo, la población que ahorra para el retiro en las zonas no urbanas es muy reducida, 25%. ¿No? 75% no está ahorrando para el retiro de la gente que no está en zona urbana. El uso de cuentas de ahorro para la población adulta y de crédito para las MIPYMES, vean, 44% de las personas, MIPYMES, 8%. Aseguramiento privado, 4.5% de los hogares. ¿Qué tipo de aseguramiento hay ahí? Pues principalmente el del automóvil, ¿no? Ese es el principal. Seguro de automóvil, ¿no? 4.5% de la población tiene algún tipo de seguro privado, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Hay que desvincular, y eso tiene que ver con nuestra propuesta de seguridad social, hay que desvincular el ahorro para el retiro del estatus laboral, a través y vamos a tener sistema de seguridad universal. Hay que incentivar las aportaciones voluntarias, hasta donde se pueda, ¿no, Ricky? Y ya lo vemos. Y ya lo vemos, ¿no? Pero hay que incentivar. Hay que fortalecer el apoyo de la banca de fomento a los intermediarios financieros que otorgan crédito relacional, es decir, esto de saber quién es tu cliente, escuchar a tu cliente y ver a dónde va en términos de su solicitud de crédito. Eso es muy importante y eso hay que fomentarlo porque se ha perdido. Hay que impulsar el financiamiento a las empresas vía capital. Si no tienes colateral, pero el proyecto es un proyecto con posibilidades, entonces hay que hacer la inversión conjunta entre el banco o el que va a dotar el crédito y el que está presentando el proyecto, ¿no? Entonces eso también se tiene que trabajar. Y hay que mejorar los temas de información pública. Por ejemplo, el buró de crédito es una cuestión privada, ¿no? O sea, los bancos construyen el buró de crédito, no es un bien público. Eso deberíamos estarlo trabajando. Hay que estandarizar los contratos y también hay que sancionar el incumplimiento de aseguramiento obligatorio, ¿no? La que sigue, por favor. Y aquí me detengo porque aquí se manifiestan muchos de los problemas que hemos diagnosticado y sobre los cuales puede haber resultados positivos si es que instrumentamos propuestas como las que estamos planteando. Entonces, en el caso particular de equidad de género, por género me voy a circunscribir únicamente a la parte de mujeres, hay que promover la igualdad de oportunidades con mayor intensidad entre las mujeres, ¿no? En especial en la ley y en las prácticas laborales. La que sigue, Enrique, por favor. ¿Dónde estamos parados en términos de equidad de género y movilidad social? ¿Qué sabemos? Que si soy mujer y nazco en la parte baja de la distribución, mi probabilidad de salir de ahí es menor que la de un hombre que nació en esa misma condición. ¿Qué otra cosa sabemos? Que si nazco en la parte alta de la distribución y soy mujer, la probabilidad de que yo me caiga es mayor que la de un hombre que nació bajo esa misma condición de ventaja, ¿no? O sea, al final resulta que las mujeres se mueven más, pero mal, ¿no? Y eso tiene muchas manifestaciones, ¿no? La participación laboral de la mujer, en el caso mexicano. Si hacemos comparaciones a nivel internacional, pues estamos en un nivel bajo de participación laboral femenina, ¿no?
Aquí, por ejemplo, cuando hable de las propuestas, nos vamos a referir a la referencia latinoamericana, pero si nuestra referencia fuera la OECD, entonces estamos a años luz en términos de puntos porcentuales de participación laboral femenina versus masculina, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, la segunda gráfica lo que nos muestra es la participación laboral femenina dado el nivel educativo del padre, ¿no? Si ustedes toman esa gráfica y la hacen para los hombres, da igual quién es su padre en términos educativos, todos o muchísimos trabajan, ¿no? Hacia arriba del 80%. En el caso de las mujeres, incluso cuando llegas a los niveles altos, y por eso es este resultado de mayor probabilidad de caerse, ¿por qué? Porque los choques adversos te tocan de manera más intensa que a los hombres. Incluso cuando te vas a niveles altos educativos de los padres, la participación laboral de las mujeres es más baja, ¿no? Y ustedes podrían argumentar, bueno, eso es una cuestión de costo de oportunidad y precio de reserva, y entonces la unidad familiar toma decisiones. Yo creo que yo les puedo afirmar, si hacemos el análisis en ese sentido, que esa no es la principal razón. Tiene que ver con modelos tradicionales de rol y con esquema institucional de cómo está operando la promoción de participación de la mujer, ¿no? Les decía sobre la ENOE, ¿no? Si jugábamos con la ENOE y veíamos esta parte de grupos vulnerables y la exclusión. La exclusión laboral de la mujer, y ahí dice menos 2 millones, que son las que están excluidas, se relaciona tanto con la edad, es decir, de esos 2 millones, la mitad tiene menos de 30 años, ¿no? O sea, no es un efecto de ciclo de vida, o entonces el mercado laboral ya no te absorbe porque el mercado laboral ya no absorbe a la gente que tiene más años, no. Menores de 30 años no están insertos en el mercado laboral, ¿no? Al menos 1 millón de mujeres, ¿no? Y otra cosa muy importante, de esos 2 millones, 66% tiene educación media superior, al menos. Estamos desperdiciando todo, ¿no? Crecimiento económico limitado. Y no tenemos, ¿dónde está nuestro bono? Pues yo ahí veo muy importante, en términos de necesidades de productividad, en términos de necesidades de financiamiento de sistemas como los que estamos proponiendo. Ahí hay, ¿no? ¿Cómo debemos resolver el problema de las mujeres? Hay distintos, y lo hemos discutido en otros documentos, pero aquí nos concentramos en esto. Fortalecer el empoderamiento de las mujeres en el logro educativo, la salud reproductiva, la inclusión financiera formal y la libertad de elección efectiva. No sé si se acuerdan de este video del reloj, que el reloj va contando y las mujeres arrancan en 12 años, y es como si hubiera, ¿qué hubiera pasado si? ¿No? Entonces es, ¿qué pasa si se embaraza? ¿Qué pasa? O si le embaraza, ¿no? Porque a los 12 años no se embaraza, pero se embaraza, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si las embarazan a los 12 años? ¿Qué pasa si eso no sucede? ¿Y cómo son las rutas diferenciadas, ¿no? Es un poco eso lo que está detrás de la motivación. Requerimos elevar la participación femenina en el empleo en al menos 4 puntos porcentuales. Eso nos llevaría a equilibrar en términos de comparativo latinoamericano, ¿no? Nada más. Este es el primer paso para que nos pongamos al nivel de América Latina, ¿no? Necesitamos mayor participación de mujeres de origen socioeconómico bajo, ¿no? Esas están encapsuladas, ¿no? Eso no quiere decir que no estén trabajando, lo que quiere decir es que no están insertas en el mercado laboral, ¿no? Y tenemos que fortalecer y consolidar la inspección laboral, lo que les habíamos dicho anteriormente, ¿no? Eliminar las ambigüedades en la ley referidas a las nuevas modalidades de participación. Y hay una serie de instrumentos que tendríamos que discutir y que no están en el libro, pero que hemos discutido, como les dije en otras ocasiones, por ejemplo, las licencias de maternidad, paternidad, como deben ser operadas, el desarrollo de las economías de cuidado, etc. Pero, sí, para nosotros es muy importante la parte de género, y por eso en la presentación tenemos una parte de género, en particular sobre las mujeres, porque es una buena manifestación de la problemática que estamos enfrentando en México
y de vías de solución de la misma, ¿no? La que sigue, ya terminé. En conclusión, ¿qué requerimos? Lo dije al principio, nuestro planteamiento es que requerimos un esquema que iguale las oportunidades de la población. Y para lograrlo, nosotros lo que planteamos es la necesidad de establecer una política social de Estado, ¿no? Tenemos que discutir nuestra definición de política social, ¿no? Pero sí consideramos que debe tener ese estatus, política social de Estado, ¿no? ¿En qué se debe basar esa política social de Estado? Universalidad de derechos en salud, universalidad en derechos de educación, seguridad social e inclusión financiera. Requerimos construir ciudadanía de tal manera que haya autonomía de decisión y, con base en la construcción de capacidades, libertad efectiva para las personas. Y obviamente esto tiene que ir acompañado de una corresponsabilidad ciudadana en la atención de los asuntos públicos, ¿no? Y todo lo que eso implica, por ejemplo, para el impuesto. Esa es, en resumen, nuestra propuesta. Esto es simplemente una síntesis de lo que viene en el libro. Nosotros los invitamos a conocer el libro. No es un libro acabado como ningún libro, como ninguna propuesta, pero sí consideramos que es un documento que se ha alimentado de prácticamente 12 años de investigación en el centro, de investigadores propios del centro y de toda nuestra red. Creemos que, como lo creímos en el 2012 y como lo creímos en el 2006, que si no aprovechamos la coyuntura para poner sobre la mesa la problemática y posibles soluciones, entonces no vamos a estar cumpliendo ni con nuestro cometido en términos de intención, ni tampoco con nuestra responsabilidad como un centro de pensamiento que lo que busca es que la población en México mejore sus condiciones de vida. Entonces, nosotros los invitamos a consultar el libro. Hay varios consultores detrás también del libro. También tenemos una serie de lectores expertos, y aquí es bueno mencionarlo porque, como les decía, no es un libro acabado, y de hecho lo que van a hacer lo que ya hicieron los lectores expertos es enviarnos una serie de comentarios sobre los contenidos, y nosotros nos hemos comprometido a dar respuesta, ¿no? En algunos casos va a ser aclaraciones, en otro caso va a tener que ser aclaraciones en términos de posicionamiento, en otros casos va a tener que ser aclaraciones en términos de posibles inconsistencias que ellos hayan identificado en el análisis que nosotros hayamos hecho. No nos da miedo eso, lo que importa es que esto se discute. Y así como lo discutimos en foros tan importantes como es el que representa Coneval, lo vamos a estar discutiendo de manera cerrada, en este caso, con los equipos de campaña de todos los candidatos, porque a nosotros no nos mueve la foto. ¿Sí? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Voy a invitar a Rodolfo, a Marcelo y a Enrique. Adelante, por favor. Vamos a abrir el foro a preguntas. Empiezo por acá. Vamos a recolectar 3 preguntas y luego contesta en esta primera ronda. Buenas tardes. Al principio en el diagnóstico usted menciona que el crecimiento económico mediocre es, digamos, parte de los aspectos de la baja movilidad, ¿no? O de que el elevador no funciona, ¿no? Sin embargo, a lo largo de la propuesta yo veo propuestas para construir una política social de Estado, digamos, pero creo que faltaría la articulación con la política económica. Entonces, en ese sentido, me gustaría ver algo más sobre cómo podemos incrementar la productividad, ¿no? Porque, por ejemplo, hace unos años Santiago Levy presentó un artículo en el que menciona sí hemos tenido avances más o menos magros en educación superior, en el acceso a educación superior, pero ¿qué pasa con las personas que salen de ahí? No hay un mercado de trabajo en donde puedan seguir. Por eso, ¿no? Muchas gracias. Una pregunta más por acá.
Muchas gracias por su excelente presentación, doctor Mauricio Coronado de CONACYT. Hubieron dos porcentajes súper interesantes en su presentación. El primero fue ese 4% de los que nacieron en el primer quintil, pero que terminaron en el último quintil. Yo quisiera saber si ustedes han indagado en ese 4%. Ajá, si lo tienen caracterizado. Y incluso si algunos fueron beneficiarios de esos programas. ¿Eso de CONACYT? No, lo de CONACYT, seguramente. Y por ahí hay otro porcentaje súper interesante, el 5%, que terminaron siendo profesionales cuando los papás no tenían estudios. También quisiera saber si ustedes han indagado en eso. Y una segunda pregunta que tiene que ver con las plataformas actuales de los candidatos. ¿Alguna ustedes ven que vaya en miras a sus propuestas, que coqueteen con sus propuestas, o están diametralmente opuestos a lo que ustedes proponen? Muchas gracias. Tengo que decir de cada uno. Vamos a tener una pregunta más en esta ronda. Bueno, yo tengo una pregunta en general en términos de los costos que ustedes están estimando en relación al PIB. ¿Cuáles son como que los grandes supuestos que están haciendo en torno al tema de pensiones? Y también, por ejemplo, me llama un poco la atención que explicitan la parte de calidad de la educación, pero no así la calidad en los servicios de salud. Y aún el piso mínimo de IMSS, pues dentro del IMSS hay una heterogeneidad enorme en términos de la provisión de servicios de salud. Y bueno, en torno a eso, si hay alguna propuesta específica y si está tomada en cuenta dentro de los costos que están ustedes presentando. Esa te lo va a contestar. Muchas gracias. Adelante, por favor. Allá. Sí, excelente. Primero. Sí, en cuanto a política social y política económica, tú me hiciste la pregunta. Creo que hace o sea, un tema sobre política económica y política social es qué es lo que las diferencia, o más bien es para qué sirve una con relación a la otra. Entonces, nosotros en general, el tema de política económica, entonces nos volteamos rápidamente a escuchar a la Secretaría de Hacienda, ¿no? Política económica, la Secretaría de Hacienda. Política social, entonces ya te olvidas de la Secretaría de Hacienda, aunque es la que te da la gana, y te empiezas a voltear a ver a la SEP, y a salud, y a educación, tal, ¿no? Entonces, mi planteamiento con relación a eso es que no deberíamos estarlo viendo por separado, ¿no? Y ese es un poco el mensaje detrás de la construcción de la propuesta. O sea, todos estos problemas de fragmentación es porque estamos atendiendo los problemas de manera aislada o no de manera integral. Y cuando estamos pensando en términos de política social, en todo momento debemos estar pensando en términos de política económica. Estás hablando de política social, donde vas a financiar un sistema de seguridad social universal, pues entonces eso pasa por estar repensando la política económica. Y esa discusión también la hemos tenido. ¿Y qué vamos a decir cuando nos pregunten por el modelo? ¿No? Porque aquí está el modelo. Pues el modelo, definámoslo. O sea, más que el modelo, o sea, definamos nuestras funciones, identificamos nuestras restricciones y a partir de eso definamos la ruta. Nosotros estamos planteando objetivos, estamos identificando posibles vías para alcanzar esos objetivos y eso tiene que ver no únicamente con política social, sino que va pegado a la parte de política económica, es decir, están claramente conectadas una con la otra y son inseparables, ¿no? Y eso tiene que ver también con la parte del mercado laboral, y a lo mejor no fui muy claro en ese sentido al principio de la presentación en cómo construimos nosotros la problemática de movilidad social, cómo la identificamos. Y tú la problemática de movilidad social la identificas no únicamente en un punto en el tiempo de la vida, o en un punto en el tiempo de mi vida con relación a la vida de mis papás, sino que es un problema dinámico donde
se va construyendo paso a paso a lo largo de la vida de las personas. Entonces tú tienes una parte educativa, para hacerlo a grandes rasgos, ¿no? Y puede ser mucho más amplio, pero tú tienes una parte en la concepción de los bebés, una parte en la formación de habilidades que no tienen que ver con el sistema educativo, una parte en la formación en la escuela, la transición al mercado laboral, la consolidación del mercado laboral, la salida del mercado laboral y la muerte, ¿no? Que eso también importa, porque la muerte en términos de choque tiene implicaciones intergeneracionales, ¿no? Entonces, ¿cómo llegamos a ese momento y cómo afectas a los que se quedan entre los vivos, ¿no? Entonces, eso es importante aclararlo y te agradezco la pregunta. En cuanto a lo que preguntaba Mauricio de este 4% y la caracterización de los mismos, digo, vienes de CONACYT, entonces tienes que preguntar ese tipo de cosas. No, pero mira, el 4%, o sea, cuando tú tienes una encuesta con las características de la encuesta de movilidad social, esta se basa en la encuesta de 2011, no estuvimos a tiempo para utilizar los datos de la de 2017, pero tampoco son muy distintos los de 2006 y las cosas no cambian de manera muy tajante. Ya vimos las tendencias cuasi históricas, vamos igual, ¿no? Entonces, una cosa, el tamaño de muestra no te permite desagregar más, entonces por eso hablamos de quintiles, también es más fácil transmitir, pero tú dices 48 cada 100 que nacen en el quintil más bajo no salen, y 4% tienen alcance de movilidad ascendente hasta el otro extremo. Dicho eso, lo primero que te diría es, si nosotros logramos desagregar, tuviéramos muestras más grandes, o tuviéramos un censo, y lográramos desagregar al infinito, ya sabemos que el 99 percentil, alcanzar 99 percentil va a ser prácticamente cero para esos que nacieron en la parte baja de la distribución. Y no tan abajo, o sea, ya estamos hablando del umbral del primer y segundo quintil. Esa es mi percepción de lo que sucedería, ¿no? Si pudiéramos desagregar más en la parte alta de la distribución. Ahora, ¿quiénes son? Pues afortunadamente no solo dependemos de análisis cuantitativo, sino que puedes hacer análisis cualitativo para caracterizarlos. Hemos tenido algunos ejercicios de caracterización y sí, tú tienes gente que viene desde la parte más baja de la distribución y alcanza la parte más alta de la distribución, al igual que ese otro 5% que viene de la parte más baja de la distribución educativa y alcanza la parte más alta de la distribución educativa. Mi punto ahí no va a girar en torno a quiénes son, que es importante, no tanto quiénes son, sino cómo llegaron, porque de eso aprendes en términos de política pública, sino que mi punto va a tener que ver con qué significa eso en términos de una evaluación macro de la política social, educativa, de la política en general, de la política pública en este país, ¿no? Y si tú eso, ese 4% lo tomas y lo comparas con 12% de otros países, o con 8% en otros países, pues resulta que vamos muy detrás de lo que se esperaría de una economía con el nivel de ingreso que tiene la nuestra, ¿no? Ese sería, ahí yo lo dejaría. Sí es importante saber quiénes son, sí lo hemos hecho, estudios de caso, y esos, a mí siempre me gusta mucho recordar, hubo una discusión entre un buen economista, de esos que critican en el debate de los de Harvard, y creo que escribió una columna Salinas Pliego en su momento y puso como ejemplo de movilidad a Lionel Messi, ¿no? Y siempre que me hacen esa pregunta sobre movilidad les digo, a ver, si nosotros vamos a evaluar el estado de la movilidad social, no te puedes ir con los outliers, con los casos de excepción, porque eso no te está evaluando nada en términos de la efectividad de la política pública. O sea, Lionel Messi, hubiera sido Lionel Messi en el Barcelona, o en el Real Madrid, o en el Paris Saint-Germain, o en el que fuera, iba a suceder, ¿no? Esos casos no son sujetos de la política pública, son casos de esfuerzos puntuales de un club, ¿no? Pero nosotros no somos un club, parecemos, pero no lo somos. Somos un Estado mexicano. Y entonces la evaluación de la política pública no debe ir sobre esos casos de éxito, ¿no? Que si constituyen en referencias para la población, para construcción de aspiraciones más altas, sí.
Nadie está peleado con eso, yo no los quiero desaparecer, no que vamos a disfrutar. Bueno, entonces ya no vamos a ver los de Lionel Messi. No, yo sí quiero ver a Lionel Messi, pero yo entiendo desde mi posición de analista que ese no es un tema que tenga que ver con la parte de política pública, ¿no? En el promedio, ¿de acuerdo? De las plataformas, ayer me entrevistaban y me decían, ¿cómo ves? Y yo veo bien, en el sentido, les voy a decir qué parte veo bien. Veo bien que ya no les queda de otra más que reconocer que una problemática central del país es la relativa a la desigualdad estructural, ¿no? Y la movilidad tiene que ver con eso, ¿no? Entonces, unos le llaman desigualdad, así en general, otros le llaman desigualdad-oportunidad, algún candidato está utilizando ese término, y otros hablan de pobreza, que sabemos que está íntimamente ligado también con los problemas de desigualdad cuando vemos estas matrices de transición. O sea, en ese sentido, yo veo algo positivo. Ahora, ¿qué tan rápido vamos? Pues quisiéramos ir más rápido, ¿no? Pero es para lo que da nuestro sistema de partidos. No, ¿qué vamos a hacer? ¿Los vamos a satanizar? Yo creo que no tiene mucho caso en un contexto como el que estamos aquí, sino que más bien lo que hay que hacer es identificar dónde están los espacios de interlocución, darle contenido a sus declaraciones de principios, porque ya empiezan a tener esas declaraciones de principios, darles contenidos, ¿no? Entonces, ¿cómo vas a resolver el problema? Y esa ya es una labor que nos toca a nosotros, ¿no? Que están obligados a escucharnos, no necesariamente, pero en la medida en que el costo político de no escuchar se incremente, entonces lo acabarán haciendo, ¿no? En México siempre vamos como en segunda velocidad, pero ahí vamos, y hay que ver cómo logramos incrementar esa velocidad y pasar de segunda a tercera o cuarta velocidad, ¿no? Y ahora ya ni siquiera hay coches estándar. Pero bueno, las de Chele, es importante lo que mencionabas, Chele, de la parte de la... Decías, en educación lo identifican, esta parte de calidad. En salud yo no fui explícito en ese sentido. Se lo voy a dejar a Rodolfo, y también le voy a dejar a Rodolfo y a Marcelo la parte de los cálculos de la parte de pensiones y todo eso. ¿Sí? Bueno, ¿cómo se hace en este documento este cálculo del 5%? Básicamente lo que se plantea es, siguiendo una propuesta muy similar a la de Levi y Fausto Hernández y Arturo Antón del SEI, con la que el SEI está identificado desde hace muchos años, se estima un costo por persona o por trabajador del sector privado ocupado del costo de un paquete de seguridad social universal básico. ¿De acuerdo? Se estima, bueno, cuánto costaría proveer la salud equivalente a la que ahora provee el IMSS, cuánto costarían seguros de incapacidad de vida, seguros de riesgo de trabajo, igual para todos los individuos, pero a un nivel equivalente al que tiene hoy en día, y en términos de pensiones también, perdón, un trabajador que cotiza 2 salarios mínimos. Eso es lo básico y universal. Para trabajadores con salarios más altos, mayores a 3 salarios mínimos, lo que se está proponiendo es un paquete complementario. Perdón, ese paquete básico se financiaría con impuestos generales. Solo paga el Estado, para todo el mundo. En el caso de la pensión, se deposita la pensión que corresponde y el ahorro para el retiro en una cuenta individual en el sistema de las AFORES. Eso no cambia. En el caso a eso se agrega, para el caso de pensiones y para algunos seguros de riesgo laboral, un paquete complementario que discutirían trabajadores y empresarios y sería financiado por ellos.
Ya el Estado no entraría en el financiamiento de ese paquete complementario. Unos detalles los pueden encontrar en el libro o en un working paper que alimenta el libro que prepararon Arturo Antón y Fausto Hernández del CIDE para nosotros, siguiendo los lineamientos del SEI. Ese es básicamente el esquema con el cual se determina que aproximadamente 5% del PIB sería el costo de una seguridad social universal para el Estado del paquete básico, eso es lo que cuesta el paquete básico. No entra en ese 5% el paquete complementario que financiarían trabajadores y Pero para trabajadores empresas. informales que no tienen ahorros para las pensiones, entonces, ¿cuál es más o menos el tamaño de la pensión? O sea, la pensión básica sería la equivalente a la que tiene un trabajador hoy en día de 2 salarios mínimos. Solo trabajadores. No, actores. Los que están en la población económicamente activa. Trabajadores que pueden estar ocupados o desocupados del sector privado. La propuesta se centra mucho en el sector privado. ¿Por qué? Porque la cobertura de seguridad social en los trabajadores del Estado es mucho más alta. Alcanza casi el 85% de los trabajadores en el sector público. Entonces la propuesta se centra en ese 88% de la población ocupada que está en el sector privado. ¿De acuerdo? Entonces sí hay unos detalles importantes en términos del tamaño de la población que se está considerando, en términos de los detalles de pues, cuánto es la cobertura que el Estado estaría ofreciendo. Lo importante creo que es lo que sale finalmente del cálculo, es un cálculo viable en el sentido de que, dado que se estaría de alguna manera pasando el gasto que se destina hoy en día a programas sociales para la población que está en lo que se denomina la seguridad social no contributiva, eso es un ahorro que tendríamos para financiar la seguridad social universal. Quedaría un resto por financiar, que es lo que se estima en 2.5% del PIB. Eso en relación al costo. Pero incluye la propuesta que están haciendo ustedes al final de aumentar la proporción de mujeres, por ejemplo, que entre al mercado formal. Esa parte... O esa no, en el 5%. Exacto. Creo que como hay que interpretar las propuestas, en algunos casos algunas propuestas tienen que ver con cómo están las cosas hoy. ¿Cómo están las cosas hoy? O sea, es imposible hacer una propuesta en la que digamos, bueno, todo es hipotético, todo es no. Hay algunas cosas que sí se pueden hacer hoy. El problema de la exclusión social del empleo entre las mujeres es gravísimo y eso se tiene que resolver. Tienen que entrar al mercado laboral, ¿de acuerdo? Los cálculos que se hacen de la seguridad social son condicionados a quienes hoy están empleados, necesariamente, para que las cifras sean, pues, se puedan interpretar, sean razonables, sean, digamos, nos digan algo de la realidad A actual. lo mejor valdría la pena hacer como ejercicios, ¿no? de robustez. Bueno, si además incluimos esta propuesta que nosotros estamos incluyendo, que es el 5% de inclusión laboral de las mujeres, entonces sería no 5%, sino 5.5%. Exacto. O ese tipo de cuestiones, ¿no? Como Exacto. muchos escenarios a las mismas propuestas que ustedes están incluyendo. Sí, pero en ese sentido. Bueno, algunas cuestiones que ustedes han preguntado están abordadas implícitamente en el documento, otras son explícitas. Por ejemplo, en el caso de la productividad, ¿cómo aumentar la productividad? Claramente en el documento se plantea que hay una inversión que se puede hacer en capital humano a partir de la mejora de educación y salud, que se traduciría en un cambio en la productividad. También el hecho de nivelar el piso de oportunidades mejoraría el funcionamiento del mercado de trabajo, haciendo que las personas que tienen mayores habilidades a partir de ese piso puedan ser utilizadas en el mercado de trabajo en lugar de estar excluidas por falta de capital humano. Y también el tema de inclusión financiera, no me voy a meter mucho,
abona al punto de que la iniciativa individual puede ser impulsada en proyectos productivos a partir de una mayor disposición del crédito. También aparece en el documento, por ejemplo, que el cambio de incentivos que significaría la seguridad social universal modificaría las posibilidades de crecimiento a partir de un cambio en la asignación de recursos y en la productividad. En el caso de la educación, sí se aborda explícitamente a través de, digamos, evidencias sobre las pruebas estandarizadas, con qué conocimientos al menos se está saliendo del sistema escolar, por lo menos en la parte de primaria, en la parte de educación media, y hay algo de evidencia en la educación media superior. En el caso de salud, sin embargo, hay una paradoja. La mayor parte de los indicadores disponibles de la calidad de los servicios de salud nos muestran que son muy buenos. Las propias evidencias que colecta el Seguro Social y el Seguro Popular hablan de que está funcionando relativamente bien en términos de espera o satisfacción de las personas. Procuramos que esto fuera, digamos, hecho a un lado y que nos concentráramos en indicadores más bien de tipo objetivo. ¿Cuál es el indicador objetivo más claro de cómo está funcionando el sistema de salud? La esperanza de vida de las personas. Y aquí pudimos identificar que la esperanza de vida de las personas sí tiene diferencias si se está dentro del sistema de seguridad social en general, dentro del sistema de salud, que si se está fuera. Y dentro del sistema de salud, si se tiene cierto tipo de acceso a servicios, por ejemplo, seguro popular, que es seguridad social, que corresponde generalmente al trabajo formal. Y hay otros elementos que abonan al tema de calidad, por ejemplo, parte del problema de calidad en términos de disponibilidad de recursos se debe al bajo gasto per cápita que se tiene en los distintos sistemas de salud, seguro popular, seguridad social formal. La fragmentación también está ahí presente en términos de cómo se organiza la prestación de los servicios y que se carecen algunas cosas de algunas cosas que podrían ser consideradas básicas, por ejemplo, un registro de los usuarios del sistema de salud desde su entrada hasta su egreso y de su transferencia de esa información a otras partes del sistema de salud, a otras instituciones del sistema de salud. Un registro único de usuarios del sistema de salud está carente. Y específicamente para el tema de calidad hay una propuesta de construir, pues estamos aquí en una institución que puede servir de modelo, en una comisión de evaluación del sistema de salud, específicamente diseñado para evaluar programas de salud, instituciones de salud y estrategias generales de salud, y esto con la idea de mejorar el sistema de salud. Entonces aquí hay varios elementos que están, digamos, dirigidos a la parte de salud. Creemos que hay que hacer un análisis mucho más cuidadoso del que nos permitía hacer este trabajo en cuanto a los indicadores de calidad del servicio de salud. A ver, nada más en el tema de pensiones, aquí están unas pláticas que hemos tenido Marcelo y yo, en cuanto a que el objetivo es el final, es el que él ha planteado y que es lo que perseguimos, que es resolver el problema de la cobertura, que todo el mundo tenga, toda la población económicamente activa tenga una pensión, pero evidentemente ese es un objetivo, pero más quizás en largo plazo, y que partiría de la premisa de una reforma hacendaria necesaria, que le bajara al gasto y que subiera o mejorara la eficiencia en el gasto y que subiera los ingresos y que además eso mejorara en su calidad, que no dependían, como tanto se dijo, del petróleo, sino que los ingresos recurrentes, IVA, ISR, IEPS, aumentaran, ¿no? Que eso sería una premisa fundamental. Pero en la vía de mientras, en lo que se logra eso, bueno, la apuesta sí es seguir en la vía actual, que es fortalecer las aportaciones voluntarias y fortalecer el sistema de contribuciones definidas, o sea, ya salirnos del esquema de beneficios definidos, esos pensionarios, Pemex, CFEs, Banca de Desarrollo, eso ya no puede continuar, las finanzas públicas no aguantan, es mucho el peso que implica de gasto corriente esas pensiones, entonces tiene que tener la bola de nieve
tenemos que ir moviéndonos todos hacia sistemas de contribuciones definidas y en el largo plazo movernos a un sistema de pensiones que dependa de los ingresos generales y el adicional de las aportaciones que hagan cada nuestro trabajador, con dos componentes, uno que depende de los ingresos tributarios y otra parte que dependa de las aportaciones que cada quien haga, pero en vía de mientras lo que tenemos que hacer es irnos moviendo todos a un sistema de contribuciones definidas, entonces eso transitoriamente, ¿no? Vamos a tomar otra ronda de preguntas. Empieza su compañero. Gracias, muchas gracias por la presentación. Siempre es muy motivante ver este tipo de ejercicios porque tratan de analizar de diferentes perspectivas los problemas. Dos preguntas. Hablan mucho de la flexibilidad del trabajo, entonces ojalá pudieran profundizar en eso. Y la segunda es, me llama mucho la atención esta explicación que nos acaban de dar, de que el análisis, el costeo y demás tiene que ver con base en la PEA, pero también en la presentación era eliminar todos los esquemas no contributivos. Entonces, de ser así, ¿qué haces con la población que no se va a emplear y que aparte le vas a quitar todo el apoyo de los sistemas contributivos? En el corto plazo, ¿qué haces con esa población? Dado que no podría estar integrada en este sistema de protección integral. Gracias. A mí me causa una inquietud grande, bueno, ya después de la primera ronda de preguntas. La segunda lámina de la presentación comparan lo que eran los ingresos medios, bajos y altos. Ahí detrás de eso hay una cuestión económica, ¿no? Inflación, mala política. Eso pega a las pensiones. ¿Cómo van a contribuir más si el ingreso real disminuye? Y otra cosa que me preocupa mucho es no hay un estudio o un pronóstico de los ingresos no tributarios, en cómo van a desembocar las reformas, y ahí está revuelto cosa política, cosa económica, cosa mundial, ¿no? Producción Entonces, han ahondado en esos pronósticos de los ingresos petroleros y no petroleros, porque es, según, si entendí bien lo que dijo el doctor, es la política económica, los cimientos de la política social. Y tengo una pregunta más en esta ronda, ¿puedo? Gracias. Un poco relacionado con la pregunta de Tania respecto a la flexibilidad laboral, y digamos es mi pregunta más compleja y luego una más sencilla. Pensando en esta fórmula que plantean ustedes de flexibilidad laboral con seguridad, donde me imagino que la parte de flexibilidad laboral está pensada para promover el empleo formal, que se reduce un poco la informalidad rampante en nuestro país, pero la parte de la fórmula de seguridad, supongo pensada para que no empeoren las condiciones de los trabajadores si se flexibiliza el mercado laboral. ¿Cómo hacer que la mayor flexibilidad no reste poder de negociación, sobre todo en los estratos más bajos? Porque la discusión de esquemas de redistribución versus predistribución han identificado la pérdida de poder de negociación como un factor que evita que la desigualdad se reduzca. Entonces, si la flexibilización del mercado laboral no tiene un mecanismo para evitar que los trabajadores pierdan poder de negociación, entonces, ¿cómo aseguramos que no acaben en peores condiciones de las que empezaron, ¿no? Esa sería como la pregunta más elaborada. Luego, dos cositas muy puntuales. Una es que al principio de la presentación especificaron que hablaban de desigualdad de resultados, entonces, si podrían explicar cuál es cómo lo están midiendo, o cuál es el criterio más bien. Y también al principio, la primera gráfica, bueno, de las primeras que ponen, donde muestran hasta
qué porcentaje de la población que nace en el último quintil alcanza el primer quintil. Eso es movilidad intrageneracional, ¿no? Intra, por eso. Inter. Pero no es en el transcurso de vida de la misma persona. Son 2 puntos en el tiempo. Bueno, ok, sí, esa. Y finalmente, si se ha identificado que la discriminación es un factor tan importante en la desigualdad de oportunidades y en última instancia en las condiciones de vida de la gente, si tienen estrategias o recomendaciones al respecto, puntuales, para atacar la discriminación, que está notoriamente ausente de la política de desarrollo social. Es decir, siempre se trata de atender los efectos cuando ya ocurrió la discriminación y nunca se intenta atacar la discriminación para que no ocurran los efectos, ¿no? Muchas gracias. Le voy a hacer el micrófono al consejero. Gracias. Bueno, muy padre. Una pregunta que tengo es sobre la propuesta de seguridad social, cómo se conecta con la parte de movilidad. Porque es una propuesta vieja, bien conocida, entonces quería ver cuál es el valor agregado del CEI en esto, ¿no? Creo que hay 2 temas que son bien interesantes. Uno, obviamente, es el de movilidad social, cómo se conecta, si analizaron cómo se conecta el estatus de cobertura, el acceso a la seguridad social y la estabilidad que eso representa, no nada más en términos de seguridad, digamos, en términos de bienestar, sino productiva, ¿no? Un hogar asegurado es un hogar que también puede tomar decisiones con ciertos riesgos porque sabe que va a tener una pensión asociada a su trabajo, etc. Entonces, si analizaron eso, la movilidad en relación a la seguridad social, o si nada más se conectan, o si no hay ninguna conexión, ¿no? Luego, en la parte educativa, me sorprendió que no, la relación, digamos, entre la parte educativa y la parte laboral, ¿no? Que es la crítica para la parte de movilidad. Hablan de, en la parte laboral, pues hablan de la flexibilidad del mercado y en la parte educativa de la calidad, ¿no? Pero analizaron el tema de las becas, uno de los instrumentos más importantes para lograr movilidad y que frena el acceso a la educación superior, pues es la capacidad de financiar tu entrada, ¿no? Y la política de becas ahorita en la educación superior es pues, altamente regresiva, ¿no? Entonces, si habían entrado a eso. Y luego, pues, el tema de inclusión laboral, ¿no? La razón, llevamos más o menos 2 décadas donde la estrategia del Estado mexicano ha sido invertir en capital humano como estrategia de movilidad social, ¿no? Y da la impresión de que pues, no ha funcionado ni en reducción de la pobreza por ingresos, ni por los datos que nos presentaron, ni en movilidad social, aunque no tenemos realmente una comparación intertemporal. No sabemos, es otra pregunta, si ha aumentado o disminuido el tiempo, ¿no? La movilidad social. Y eso pues, tiene que ver con cosas que pues, no trataron acá, en el libro que tiene que ver con el mercado laboral, políticas de salarios mínimos, ¿no? Toda la regulación del mercado laboral, que es lo contrario a la flexibilidad, más bien regularla de tal manera que tengas la participación del factor trabajo sea mayor de lo que ha sido y no descendiente como ha sido en México. Y lo último, me gustó mucho el análisis de género y me preguntaba si también hicieron análisis por otros grupos, en particular rural, comunidades indígenas, sobre pues, cómo se compara en movilidad respecto al resto de la población. Gracias. Nada más un último punto. Hay algunas cifras que me parecieron muy raras. Por ejemplo, el argumento de que el gasto en seguridad social contributiva es más alto que seguridad social no contributiva, que seguridad social contributiva, y que la contributiva es nada más del 0.5%. Solo el gasto en pensiones, como saben, es como de 3 puntos del PIB. Y es el gasto, el único parte del gasto social que hoy en día está subiendo en términos explosivos, mientras que la parte no contributiva está bajando y es como 0.5 del PIB, ¿no? Entonces, bueno, sin incluir la parte del seguro popular, esa es una. Y la otra, 66% de exclusión laboral femenina, que está asociada a media superior y superior, me pareció raro.
dada que la participación laboral pues claramente incrementa en la parte superior de la distribución, ¿no? Y donde tenemos un problema dramático de participación laboral es en los estratos de menos ingresos, ¿no? Donde hay poca educación y además esa muy poca educación pues explota poco, ¿no? Muchas gracias. Creo que voy a empezar por las cifras que John menciona. Quizás no sé si lo hemos dejado claro en la presentación, pero ese gasto era en salud, el gasto público en salud, que es destinado a la seguridad social no contributiva y a la seguridad social contributiva como porcentaje del PIB. Pero era en salud, no era el gasto total. No es el gasto, es que ponen seguridad social. Sí, ahí quizás se nos escapó en la presentación hacer el punto de que esas cifras son solo para salud, ¿de acuerdo? Perdón por eso. Y en términos del 66% de la exclusión, esto es, perdón, el 66% de las excluidas tienen una educación media, media o más alta. Eso es solo del grupo que hemos identificado en LENOE que se declaran excluidos del mercado laboral. O sea, es el grupo de las 2 millones de mujeres que no están en... No es participación laboral. No, esas mujeres están inactivas, querrían trabajar, quisieran estar en el mercado laboral, pero dan una serie de razones que tienen que ver con género, con cuestiones de género, que les impiden participar en el mercado laboral. De ese grupo, casi el 70% tienen un nivel relativamente alto de educación. Por ejemplo, quienes tienen muy bajo nivel de educación son los que se dicen excluidos por razones de discriminación por edad o por apariencia física. Ellos tienen muy bajo nivel educativo. Entonces, casi la inmensa mayoría no tiene estudios o tiene la primaria completa o incompleta. Ahí sí aparece la educación como un tema muy importante. Tiene que ver con la definición que hicimos de los grupos de excluido y las razones de exclusión. ¿De acuerdo? Respecto a las preguntas sobre flexibilidad, que había dos, ahí la preocupación tiene que ver un poco con la tendencia que estamos viendo de tratar de tener más flexibilidad laboral en el grupo de trabajadores que están en el sector formal. Es decir, la preocupación principal es que se está tratando de tener más flexibilidad a costa de la seguridad social. El caso típico son aquellos trabajadores que están en empresas de outsourcing, donde eso es posible debido a que se flexibilizó la ley laboral, pero sin embargo hay una ambigüedad muy grande respecto a quién es responsable de la seguridad social de estas personas. Hay otros casos como, por ejemplo, nuevas modalidades de trabajo a distancia, home office. Todo ese grupo de personas están en una situación muy ambigua en términos de la ley respecto de las obligaciones que tienen quienes lo contratan para la seguridad social. Entonces, la preocupación fundamental es ese viraje hacia la flexibilidad que es necesario, dada la apertura comercial, las nuevas tecnologías. Sin embargo, se está haciendo de una manera descuidada en términos de la seguridad social. Un esquema de flexibilidad en un contexto de seguridad social universal permitiría que esas formas de contratación pudieran prosperar, porque quizás generan ganancias de productividad o posibilidades de empleo, pero sin descuidar la protección social básica de las personas. ¿De acuerdo? Esa es la preocupación fundamental respecto de la mención de flexibilidad, en términos de si eso quita poder de negociación. Ahí hay, sin duda, si lo implementamos de la manera que lo estamos haciendo, sin duda los trabajadores pierden poder de negociación. Pero si lo implementáramos de una manera en que la ley no queda ambigua respecto de la protección social de los trabajadores, entonces los trabajadores ganarían más poder de negociación. Por ejemplo, si por eso en el esquema de flexibilidad proponemos un seguro de desempleo, porque el seguro de desempleo le da poder de negociación a los trabajadores. Una buena política de salarios mínimos también le da poder de negociación a los trabajadores. Entonces,
precisamente por la preocupación de que pudieran perder demasiado poder de negociación, es que en este esquema está incluido la propuesta de un seguro de desempleo. Sin duda tiene que haber políticas de salarios mínimos razonables, y eso desde el 6 se ha estado diciendo en el tiempo. O sea que no hemos querido, por supuesto, dejar eso como un hueco que pueda pensarse que los trabajadores podrían padecer de eso. Otra inquietud que tiene que ver con los ingresos no tributarios, los pronósticos. Realmente no hay, es muy difícil pronosticar los ingresos tributarios cuando la mayoría de ellos son de origen, tienen que ver con la explotación petrolera, en un contexto en el que esa producción pues, es bastante incierta hacia el futuro en términos de plataforma de producción, en términos de precios del petróleo. Sin embargo, en la propuesta precisamente lo que se está haciendo es tratar de aislar esos ingresos del gasto en seguridad social. Es decir, lo que estamos tratando es de decir, bueno, la seguridad social tiene que tener su propio financiamiento, es más, el gasto corriente del gobierno tiene que tener su propio financiamiento, y los ingresos petroleros, que son tan inciertos, que son tan volátiles, eso se tiene que dedicar exclusivamente a generar el patrimonio nacional, ¿verdad? A las inversiones que se necesitan en los distintos ámbitos para el crecimiento económico. De esa manera es que se trata esa incertidumbre que se mencionó acerca de esta inquietud. Respecto a la estrategia de invertir en capital humano que mencionaba John, ¿por qué eso no ha terminado de resolver los problemas de productividad en el mercado laboral? Hay una discusión importante en el documento respecto a cuáles son las condiciones del mercado laboral y por qué una mayor educación de la población de por sí no genera ganancias en productividad. En parte tiene que ver con la estructura productiva de las empresas, su tamaño, su adquisición de tecnología, la inclusión financiera que tienen las empresas. Es decir, esto está ligado con otras partes del documento. Sí es importante la seguridad social para la movilidad social. Una parte del documento se basa en estudios que hicimos en el CEI con el apoyo de Alfredo Puepuecha, que es economista del Colegio de Tlaxcala, donde con análisis de la encuesta de movilidad social del CEI hemos estimado cuál es el impacto sobre la inserción laboral en el primer trabajo y en la trayectoria laboral de las personas de que sus padres tengan seguridad social o no. Y es uno de los principales determinantes del éxito en encontrar el primer empleo y en la trayectoria laboral, si tus padres han tenido seguridad social o no. Es decir, si has crecido en un ambiente protegido en términos de salud, de seguros, de pensiones para tus padres, tu inserción laboral en el primer empleo es mucho más exitosa y la trayectoria laboral es mucho más exitosa también. Y la importancia de eso es tanto como la educación de los padres o como la riqueza de los padres, pero principalmente para las características del primer empleo son importantes. Y luego viene algo que también se ha encontrado en el CEI, es que si tu primer empleo fue formal, la probabilidad de que permanezcas en la formalidad por más tiempo es mayor. Entonces sí hay un vínculo importante entre el contexto de seguridad social o no, haber crecido en un contexto de protección social o no, y la inserción en el mercado laboral. Creo que hasta ahí son mis comentarios. Bueno, es muy importante enfatizar que a lo largo del documento se distinguen las desigualdades de oportunidades, aquellas que provienen de factores fuera del control de las personas, fundamentalmente la condición de sus padres, de la desigualdad de resultados, es decir, los logros que se tienen en las generaciones siguientes en términos de educación, de esperanza de vida, de trayectoria laboral, etc. ¿Qué de nuevo van a encontrar aquí? Van a encontrar, por ejemplo, cálculos de la desigualdad de oportunidades asociada con cada sistema de salud. O sea, qué tan alta es la desigualdad de oportunidades de aquellos que están en el seguro popular, en el sistema de seguridad social para el trabajo formal, y aquellos que no están asegurados. Y también, ¿qué pasa con esos grupos
en términos de su contribución a la movilidad social o su falta de contribución a la movilidad social. Lo mismo para el caso de la educación podría decirse, se distingue la movilidad en términos de desigualdad de oportunidades para la escuela pública que para la escuela privada, y también la capacidad de generar movilidad, de igualar resultados de cada uno de los sistemas. Y mencionaría que también estas desigualdades de oportunidades y de resultados se examinan para una clasificación que se hace de todos aquellos que tienen algún factor productivo que ofrecer, ya sea trabajo o alguna propiedad, en términos de clases sociales, y se ven sus niveles de vida y sus posibilidades de movilidad, y hay un, digamos, análisis específico de lo que ocurre con las clases medias. Y se encuentra, entre otras cosas, que pues ahí está uno de los grupos que tienen la capacidad de ser motores de movilidad en términos de salud, de educación y otras cuestiones. Gracias. Aclaraciones sobre el gráfico. Cuando decimos desigualdad, en realidad ayer estábamos discutiendo la presentación, nos estamos refiriendo al Gini, es ingreso. ¿Sí? De la primera tabla, debe ser la 3. Esta es movilidad intergeneracional. Tú lo que haces con la encuesta es un corte transversal con pregunta retrospectiva, ¿no? Donde la edad de referencia para inferir el estado de las cosas con relación a tus padres son tus 14 años de edad. Entonces tú les preguntas sobre su situación de vida cuando tenían 14 años. O sea, cuando tenías 14 años, ¿dónde estaban tus papás trabajando? Cuando tenías 14 años, ¿cómo era la vivienda donde estabas? ¿Qué servicios y qué activos tenías? ¿No? Entonces, eso, o sea, no es que elijas tú al azar los 14 años, sino que es un punto, y eso habrá que ver si en el tiempo tiene que cambiar también por cómo estamos teniendo ahora, a qué edad estamos teniendo los hijos en promedio y todo eso, pero es un cálculo que te sugiere, que te coloca más o menos en el punto de realización socioeconómica de tus padres adultos, ¿no? Entonces, obviamente no les preguntas por el ingreso laboral de sus padres, lo que haces es que construyes aproximaciones de ingreso permanente a través de servicios y activos del hogar. Ahora, eso es el primer punto. El segundo es, bueno, dado eso, entonces yo construyo intergeneracionalmente cómo tomo esa referencia de origen y luego lo que voy es que entrevisto a gente que tenga al menos 25 años y no más de 64 años, ¿no? Y en este caso particular se está acotando a 30-50, ¿no? Entonces es gente que está más o menos en la zona del ciclo de vida donde está realizándose socioeconómicamente, ¿no? Y luego podemos eso desglosarlo por cortes de nacimiento para ver si hay diferencias, etc., ¿no? Pero esto te refleja más o menos de manera adecuada en promedio qué es lo que está sucediendo en ese rango de edad 30-50, independientemente de si desglosamos por grupos por cortes más pequeños. ¿Qué es lo que medimos aquí? Se construye un índice de estatus socioeconómico que es multidimensional, tiene componente de servicios activos del hogar, tiene componente de estatus ocupacional y componente de educación, ¿no? Ahora, esto lo que te mide es movilidad intergeneracional en términos relativos, es posicional. O sea, en ese sentido no te tiene que preocupar que los índices de los padres no sean comparables con los índices de los hijos en términos absolutos, ¿sí? Porque lo único que estamos haciendo es que tomas el índice, trazas la distribución, tomas el otro índice que es distinto al otro, que puede ser distinto al otro, trazas la distribución y cruzas las distribuciones y te sale la matriz de transición, ¿no? Hasta ahí ya está todo. Okay. Nada más una cosa, lo que preguntaba John de hacia dónde. ¿El qué? Lo de lo no contributivo. O sea, ¿qué hacen con la gente que no va a estar trabajando
esa se la vamos a regresar. Pero, por ejemplo, ¿qué hacemos con los que no están trabajando aquí? No, pero eso es bueno decirlo. Aquí tienes estas ocupaciones y les da un tratamiento, ¿no? Pero tú lo que podrías hacer cuando no tienes posibilidad de hacerlo, por ejemplo, nosotros lo que hicimos en 2011, en 2006 tenías solo representatividad para jefes de hogar, casi todos eran hombres, ¿no? En 2011 dijimos, no, vamos por mujeres también. Pero resulta que las mujeres tienen estos problemas de participación laboral, entonces ¿qué tratamiento les das a las mujeres? Entonces, ¿cómo las colocamos cómo colocamos a sus hogares de origen y a sus hogares de destino en la matriz? Ahí, por ejemplo, una cosa que hemos hecho es dar un tratamiento en términos de estatus ocupacional a esas mujeres, les voy a llamar inactivas, perdón, así las voy a llamar, y lo puse así. Pero otra es, por ejemplo, irte nada más por una dimensión, entonces te vas por servicios activos del hogar y entonces así capturas a todos, ¿no? Pero Marcelo te va a explicar la parte de no tributarios. Con relación a lo que preguntaba John de digamos, movilidad diferenciada por género para otros subgrupos, alguna vez hicimos un ejercicio, o sea, cuando tú haces la estimación de movilidad y dices quién no se mueve o quién está entrampado en la parte baja de distribución y lo caracterizas, ese es una mujer indígena de zona rural aislada que trabajó siendo menor de edad, ¿no? Trabajo infantil. Esa es como la característica general. Ahora, cuando empiezas a trabajar con las matrices transición, claro, se te empieza a diluir la N, pero en el caso de indígenas, alguna vez lo hicimos con el tamaño de la muestra que teníamos para el 2011, que tenía buen tamaño. Lo que se observa con la población indígena es muy similar a lo que se observa con las mujeres. Es decir, los indígenas se entrampan con mayor frecuencia en la parte baja de la distribución, y si parten de la parte alta, y ahí sí se te diluye mucho la muestra, pero digamos en promedio lo que sucede es que tiene una mayor probabilidad de caerse que el resto de la población. Eso con relación a indígenas. Con la encuesta de 2017 vamos a tener más N y probablemente vamos a poder empezar a decir más cosas sobre población indígena. No hemos definido a ese subestrato de población como objetivo de la muestra para generar representatividad sobre él. No lo hemos hecho, ¿no? Lo que sí hicimos en este caso, en este nuevo ejercicio, fue hacer esto de representatividad regional, ¿no? Entonces, en ese sentido, no por condición indígena, pero sí vamos a tener una muestra importante de sureste mexicano que nos va a decir algo al respecto. De otros subgrupos ya es mucho más complicado, pero estamos haciendo otras cosas. Por ejemplo, paralelo a la encuesta de 2017, estamos participando en un ejercicio a nivel regional latinoamericano para jóvenes, 15 a 24 años. En el caso particular de México, y solo para la zona metropolitana de la Ciudad de México, que era para lo que nos daba, ¿no? Para lo que nos daba. Ahí lo que tenemos es, tu población objetivo son jóvenes 15 a 24 años, el objetivo es identificar transiciones educativas y laborales, inserción laboral, y la característica particular del levantamiento mexicano es que fuimos por adulto responsable, si es que lo había, en ese hogar donde fue entrevistado el joven, ¿no? Entonces, más o menos la mitad, 60% de nuestra muestra tiene a un adulto responsable, puede ser el padre, la madre u otro adulto responsable, y a ese adulto responsable le hacemos pregunta retrospectiva al estilo de nuestros ejercicios de movilidad social. Y entonces podemos estar viendo cómo están ellos transitando en términos educativos y laborales, los jóvenes, dado quiénes son sus padres y dado quiénes fueron los padres de sus padres, dado quiénes fueron sus abuelos. Entonces ahí podemos empezar a identificar ciertos patrones relativos a este grupo de jóvenes, desafortunadamente en esta ocasión únicamente para la zona metropolitana de la Ciudad de México. Bueno, recién había una pregunta sobre discriminación que me gustaría tocar también. Está el tema de la pregunta de
cálculo está hecho para la PEA, qué pasa con los que no están en la PEA. Bueno, quienes no están en la PEA, principalmente una parte chiquitita están en las Fuerzas Armadas, eso no cuentan, y tenemos, pero básicamente el grueso de la no PEA son o menores de 15 años o mayores de 65, ¿verdad? Entonces los menores de 15 años estarían automáticamente cubiertos si sus papás tienen un acceso a una seguridad social básica. O sea, tal cual es ahora. El jefe de familia tiene acceso al IMSS, los hijos tienen acceso al IMSS. Entonces de ahí ya nos quitamos un buen problema en términos de qué hacemos con los menores de 15 años. Pues están cubiertos porque sus padres tienen la cobertura, ¿verdad? Igual que ahora. Los mayores a 65, ahí hay una discusión importante que hay que tener, ¿verdad? Hay una parte del documento que trata sobre el sistema de pensiones. Entonces hay una discusión importante acerca de la necesidad de crear un sistema nacional de pensiones, ¿verdad? Es decir, de la misma manera que el sistema de salud tiene que mostrar cierta unidad, cierta integración, ciertos recursos. Sin duda, cuando haces este tipo de reformas, pues hay una transición, ¿verdad? Todavía ni siquiera hemos terminado de la transición de la reforma del 97 al sistema de pensiones, todavía estamos en transición, pues esto también hay que tomar una perspectiva de largo plazo. Es decir, la discusión que estamos teniendo es de que cómo van a ser las pensiones del futuro si se hace la reforma, ¿verdad? Mientras tanto, los que ahora no están en el mercado laboral y tienen más de 65 años, pues tendrán que caer en algún sistema de pensiones. O están cubiertos ya por alguna pensión, que son pocos, ¿verdad? Formal, y si no están cubiertos, pues los programas de pensiones para adultos mayores, que ya cubren como 9 millones de personas o más, pues tendrán que reformularse, financiarse correctamente, es decir, administrar esa transición hasta que entren al mercado laboral, pues los que están en el nuevo sistema. Digamos, tienes que hay sin duda enormes desafíos en términos de implementación, pero esos desafíos de implementación no pensamos que son equivalentes a los que se han enfrentado en el pasado cuando hubo que hacer cambios importantes en el sistema. Entonces, quizás sí es una exageración en la presentación cuando uno dice eliminar toda la seguridad social, ¿no? Hay pensiones de grupos que van a necesitar apoyo durante la transición. Pero muchas gracias por la pregunta, creo que es súper relevante. En términos de discriminación, rápido, el documento no trata específicamente sobre temas de discriminación. Hay otras investigaciones del SEI que van en esa dirección, pero fundamentalmente lo que el SEI está haciendo en términos de discriminación es explorar acciones desde el lado privado. Es decir, lo que el SEI tiene un programa que está en marcha, ya tenemos la investigación básica hecha acerca de la posibilidad de que las empresas adopten algún esquema guiado por el enfoque de movilidad social a la hora de contratar y promover sus trabajadores. ¿De acuerdo? El SEI está trabajando en ese tema. Igual en otro momento nos podemos juntar para que les contemos qué es lo que hemos estado investigando en ese tipo de problemas, pero básicamente lo que hemos identificado que lo que está limitando la movilidad social tiene mucho que ver con cómo las empresas seleccionan a su personal, entre qué pool seleccionan, cuáles son los métodos y cuáles son los mecanismos de promoción dentro de la empresa y de prestaciones dentro de la empresa. Entonces, son temas que están muy aterrizados en algo micro, ¿no? Entonces, a nivel macro, lo que destaca más tiene que ver con cuestiones de género. A nivel micro sí tenemos más identificados los problemas y lo que estamos haciendo es diseñar un programa que se le va a proponer a las empresas para que lo implementen y eventualmente salgan de esas prácticas que llevan a discriminar, donde siempre pensamos discriminación por sexo, discriminación por color de piel, también hay una discriminación por condición de origen, que es la que le pega más quizás a la movilidad social, y ese es el tema en el que SEI está trabajando paralelamente. Ya llevamos un programa de 2 años de investigación, esperamos pronto poder dar más información sobre esas acciones que pensamos llevar a cabo.